Listo, Carlos. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente bienvenidos a la hora de la sostenibilidad. Hoy tengo el gusto de presentar al ingeniero Juan Felipe Borrero Candela. Juan Felipe es nuestro ingeniero en el eje cafetero y Nariño, norte del Valle. Juan Felipe es ingeniero ambiental de la Universidad Nacional de Colombia. Trabajó su experiencia en el sector avícola fue en Superpollos de Galpón. Allí estuvo pues liderando temas ambientales, en temas de licencias, de permisos, de concesiones de agua, todo el tema de trámites ambientales. Juan Felipe adicionalmente tiene una experiencia bien interesante en temas de manejo ambiental de bosques con las comunidades, apoyando un proyecto de la CBC, y allí tuvo pues como un rol importante en todo lo que tiene que ver con protección de suelos, protección de bosques, todo el tema de manejo de maderas y ilegalidad pues o para el uso de la leña como combustible, también como mediando de una u otra manera con grandes compañías papeleras que tenían pues intenciones de ampliar las fronteras para la siembra de bosques maderables, en principio a costa pues de árboles nativos. Había una preocupación también de la CBC para que esas especies introducidas exóticas no llegaran de una u otra manera a, a los cultivos pues o a los bosques, ¿no es cierto? Juan Felipe, muchísimas gracias por tu participación. Bienvenido a la hora de la sostenibilidad y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos. Primero que todo, quiero saludar a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento, a todos los que pertenecen al sector avícola, a personas que de pronto son empresarias y también les interesa este tema. Bienvenidos. Para el día de hoy vamos a tocar un tema de suma importancia para el sector avícola y también para todo sector empresarial en Colombia. Eso referente a la ley 2173 del 2021, que la veremos más adelante. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es dar una visión sobre la restauración ecológica a través de la siembra de bosques para el sector avícola específicamente. Entonces, para comenzar, quisiera dar un contexto de forma global. Nosotros sabemos que como especie humana tenemos unas intervenciones en el ecosistema que pueden causar ciertos desequilibrios. Para eso, pues, tratamos de empezar a mitigar todo este tema. Entonces, les voy a mencionar referente a un artículo que habla que el 2022 es un año clave para revertir la pérdida de biodiversidad, ya que estamos a las puertas de una sexta extinción masiva. ¿Esto por qué? Por todas las intervenciones en los ecosistemas. Entonces, tenemos datos muy puntuales que nos da este artículo, ¿cierto? Podemos ver que de los 7 millones de especies de animales y plantas conocidas en la Tierra, más de 1 millón se camina hacia la extinción, debido a nuestra intervención, a esa intervención antrópica, ¿no? Y también nos habla de un tema que son 10 de los más importantes riesgos globales, que es un informe que se da cada cierto tiempo, y la pérdida de biodiversidad es uno de los más importantes de este, ¿cierto? También hay otros como la parte de la mitigación del cambio climático y el aumento de la temperatura. Pero si ustedes pueden observar, todos esos temas van muy ligados, van muy de la mano. ¿Por qué? Porque si nosotros intervenimos en la naturaleza, vamos a perder biodiversidad, ¿cierto? Y la pérdida de biodiversidad nos va a afectar la forma como nos alimentamos, cómo producimos, y para nosotros es muy importante, ya que somos la industria que nutre a Colombia. Entonces, eso es como el contexto global en los que estamos. Podemos ver que en un panorama nacional con referente a la deforestación en Colombia, tenemos unas ciertas cifras. Primero que todo, quiero mostrarle en la gráfica de la parte izquierda, vemos que el 52% del territorio emergido de Colombia es bosque natural, ¿cierto? Y ese bosque natural se divide en diferentes áreas. Tenemos la Amazonía con el 66%, la región andina con el 19%,
la región Pacífico con el 9%, el Caribe y la Orinoquía con el 3% respectivamente. Entonces, acá les quiero comentar unas cifras muy interesantes. Tenemos que para el 2017, la superficie de bosque era de 219.973 hectáreas. Para el 2018 se presentó una disminución del 10% en la superficie de bosque. Ahora tenemos para ese año 197.159 hectáreas, con una pérdida de 22.814 hectáreas de superficie de bosque. Para el 2018 al 2019 tenemos una pérdida del 19%. Ya tenemos una superficie de bosques de 158.894 hectáreas, con una pérdida de 38.265 hectáreas. Entonces podemos ver que a lo largo de estos años, de 2017 a 2019, hay una pérdida de 29% de cobertura de bosque. Pero ¿qué pasa? Todos sabemos que en el 2019 llegó la pandemia. Con ese COVID-19, pues las empresas tuvieron que frenar esa explotación. Tuvieron que bajarle como el acelerador a eso. Y todos nos dimos cuenta porque vimos en las noticias imágenes satelitales donde los bosques se estaban recuperando, se veían como más verdes. Y eso lo podemos ver en una cifra dada para el 2021, que dice que hubo una reducción del 30% para el primer semestre del 2021. Pero ¿cuál es la situación ahora? Que debido a que las empresas van a tender a recuperar todo el tema de producción, van a empezar a tener políticas más agresivas de explotación, pues para poder tener una recuperación. Entonces las proyecciones nos dicen que de pronto puede haber un aumento en la deforestación. Y digamos que todo lo que hicimos en la pandemia o que se frenó puede, digamos, maximizarse el problema de la deforestación por esa recuperación económica, ¿cierto? Tenemos, no más que para el año 2021, en Colombia se talaron 171.685 hectáreas de bosque. Como dije, eso presentó una disminución, pero ya está en tendencia a aumentar. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué podemos hacer para revertir esa pérdida de biodiversidad? Porque primero tenemos que ver que la pérdida de biodiversidad se da por los cambios de uso del suelo. Los cambios de uso del suelo en esos ecosistemas que son autóctonos, entonces los empiezan a degradar para implementar cultivos. Pueden ser monocultivos, pueden ser cultivos más amigables, pero igualmente hay una intervención en esos, ¿cierto? Esa es la causa por la que se pierde más cobertura de bosque, de pronto también para hacer extensión de ganadería, todo el tema de producción. Entonces, ahí lo que toca ver es que América Latina, por ejemplo, y el Caribe representan solo el 16% de la superficie terrestre del planeta. Y vemos que hay una pérdida de alrededor del 94% de especies. Y nosotros tenemos, digamos, una gran importancia porque Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, porque estamos ubicados en el trópico, estamos ubicados en el Ecuador, entonces tenemos unas ciertas condiciones para que se dé esa biodiversidad tan grande que tenemos. Somos en América Latina el segundo país más biodiverso, solo nos supera Brasil por temas de extensión de tierra, pero entonces ahí a lo que vamos es que Colombia tiene una gran importancia por el cuidado de esos bosques y por la mitigación de la pérdida de la biodiversidad. ¿Esto todo para qué? Porque debido a esos antecedentes que les mencioné antes, se vienen incorporando diferentes políticas y ahí es donde vamos. El Ministerio de Ambiente hace unos años pues está con esa implementación de la siembra de 180 millones de árboles nuevos para el 2022. Hay un dato muy importante, también nace el tema hace unos años del Inventario Forestal Nacional. ¿Ese para qué sirve? Pues sirve para dar un estado de la vegetación actual de nuestros bosques y poder saber, digamos, las especies que hay, cómo está la cobertura de vegetal, cómo está el estado del suelo y poder dar como datos específicos para esto, ¿cierto? También hay un dato muy interesante que Colombia presenta alrededor de 5.776 especies de árboles. Eso es muchísimo. La mayoría, un porcentaje de estos son especies endémicas que solo se dan en nuestro país, otras pues son especies introducidas, pero que ya se han adaptado como digamos, al ecosistema de nuestro territorio.
¿cierto? Entonces, podemos ver que se están encaminando políticas para la mitigación de esas deforestaciones, de la pérdida de biodiversidad, y a eso es lo que vamos hoy. Por eso nacen políticas como esta, ¿cierto? Esta ley es la 2173 del 30 de diciembre del 2021, busca por medio de esta promover la restauración ecológica a través de la siembra de árboles, la creación de bosques en el territorio nacional, estimulando la conciencia ambiental al ciudadano, responsabilidad civil ambiental a las empresas y compromiso ambiental a los entes territoriales. Se crean estas áreas de vida y se establecen otras disposiciones. Entonces, para empezar, vamos a ver la generalidad de la norma, ¿cierto? Entonces, esta norma, lo contenido en esta norma, en esta ley, debe ajustarse a lo previsto en el artículo 22 de la ley 1955 del 2009, en donde los programas de reforestación propuestos por el gobierno nacional deben dar la prioridad a la siembra de árboles nativos con esquemas de georreferenciación. Esto ya lo veíamos anteriormente con esta implementación que hace el Ministerio de Ambiente con los 180 millones de árboles, porque ahí se especificaba que solo se tienen que sembrar árboles nativos. ¿Esto para qué? Para no degradar los ecosistemas, para poder tener un equilibrio ecosistémico. Y en temas de georreferenciación, pues resulta que hay unas áreas específicas que son de mayor prioridad. Entonces, a eso se refiere a georreferenciación, a poner esos bosques en unas áreas indicadas que sirven para la conservación. Tenemos eso mismo, que la presente ley busca establecer la creación de estas áreas de vida y creación de bosques en cada uno de los municipios del país, con participación activa de la población en la restauración y conservación ecológica del territorio, a través de esta siembra de árboles para la creación de los bosques, el aumento de la cobertura vegetal, con el trabajo conjunto de las empresas y las entidades competentes. Aquí lo que podemos apreciar es que se busca la integración entre toda la población del territorio, empresarios, ciudadanos, corporaciones, todas las entidades gubernamentales, ¿no? Podemos ver en el artículo 2, nos habla del ámbito de aplicación. Entonces, cito textualmente, la presente ley establecerá las directrices generales para la creación de área de vida, la cual estará a cargo de las alcaldías con la guía de corporaciones autónomas regionales, corporaciones de desarrollo sostenible, las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos, a las que se refiere el artículo 66 de la ley 99 del 93, y los establecimientos públicos ambientales a los que hacen alusión la ley 768 del 2002 y la 1617 del 2003. Y pues parques naturales. ¿Eso qué refiere? Que las corporaciones y las alcaldías y todas las entidades van a establecer estos territorios para la siembra. Van a establecer un porcentaje del territorio nacional para sembrar eso. Más adelante lo vamos a ver un poco a profundidad, cómo se van a establecer estas áreas. Tenemos lo que decía anteriormente, estas van a destinar un porcentaje del territorio municipal para promover esta siembra, el manejo, el mantenimiento y el monitoreo de especies de árboles por parte de los ciudadanos y las empresas, quienes por su labor serán reconocidos por las autoridades en el marco de acciones de promoción del desarrollo sostenible en el país. Entonces, para tener claridad, que eso se trabajará con las alcaldías y las corporaciones autónomas regionales. Acá hay una cosa que quiero que tengan en cuenta. Esa ley todavía no se ha reglamentado. Entonces, esa ley se reglamentará 6 meses después de que entre en vigencia. O sea que para junio o julio podemos esperar una reglamentación. ¿Y eso por qué lo llevo al tema? Porque es muy importante que nosotros como sector avícola y todos los sectores empresarial participen en estas reglamentaciones. ¿Para qué? Para poder establecer términos y las condiciones en que se harán esto en los municipios y digamos en todos los territorios colombianos, en el territorio colombiano. Entonces, queda muy importante el tema de la reglamentación y en esa participación. Tenemos que como área de vida, podemos ver en el artículo 3, que está al lado izquierdo de la presentación, es la zona definida y designada por los municipios para los programas de restauración por medio de la siembra de árboles, previstos a la presente ley. Entonces, acá nos quiere decir en ese artículo que esta ley va a priorizar unas áreas específicas, ¿cierto? ¿Como cuáles? Como los nacimientos de agua, las rondas hídricas, los humedales, las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las reservas de la biosfera, por ejemplo, el archipiélago de San Andrés,
Nosotros sabemos que en el archipiélago de San Andrés y Providencia hay algunas especies muy importantes como los mangles que se encuentran en aguas intercontinentales, y esos mangles han sufrido una degradación porque la madera es muy apetecida. Y les voy a dar un ejemplo. Esos mangles tienen unas características ecosistémicas muy importantes, debido a que son vivero de especies, hay transferencia de energía entre los ecosistemas terrestres y los marinos, disminuye la energía cinética que viene del mar. Entonces, eso es un ejemplo. Van a, digamos, priorizar el tema de la protección de estas áreas y la siembra en estas áreas específicas. Podemos ver, además, comprender una estructura ecológica principal de los municipios y de más importancia ambiental, la cual deberá ser incluida en el Registro Único de Áreas Ambientales, REM. Acá vemos todavía en estas términos de aplicación que tanto para la ciudadanía y para las empresas se dará un certificado de siembra. La participación en esos programas de restauración y creación de estas áreas de vida. Pero para acceder a esos certificados se tiene que cumplir con ciertas características. ¿Como cuáles? Pues las especies, que tienen que ser especies nativas. También veremos más adelante que las corporaciones y las entidades territoriales pasarán las listas de cuáles son las especies que podemos sembrar. Y también, de acuerdo a su piso térmico, que no se vayan a sembrar especies que no concuerden con el piso térmico. ¿Para qué? Para garantizar que a lo largo del tiempo estas puedan seguir, digamos, en un estado activo, que estén vivas, que no se vayan a morir. Tenemos el tema de la fitosanidad y el estado del suelo. Este es muy importante porque nos garantiza que al introducir estas especies no vamos a ocasionar una enfermedad de fitosanidad en el suelo o en las plantas o en los bosques que se encuentran en esas zonas. Y también las características del suelo, de acuerdo a esas características, ¿no? Entonces, para que recuerden, tiene que ser por especie, piso térmico, fitosanidad y características del suelo. Podemos ver en el parágrafo 2, cito textualmente, que dentro de los programas de restauración ecológica a través de siembra de árboles será obligatorio la siembra de especies nativas que simulen la recuperación y la conservación de los ecosistemas de forma diferenciada, de acuerdo con las condiciones ambientales, ecológicas del territorio, manejadas bajo el principio de sostenibilidad en uso de los recursos naturales. Tenemos para el parágrafo 3 que la Secretaría de Planeación o quien haga sus veces acogiéndose a los conceptos por la autoridad ambiental competente, según su jurisdicción, establecerán las zonas de siembra en procura de potenciar y restaurar zonas de importancia ecológica para el municipio, las cuales, de acuerdo con la viabilidad técnica, social, se podrán establecer como zonas de protección dentro de la estructura ecológica principal del municipio y su plan de ordenamiento territorial. Como les venía diciendo anteriormente, ¿eso qué nos quiere decir? Que las corporaciones y las alcaldías van a establecer estas zonas para realizar estas siembras, ¿cierto? Ahora acá, a manera de ejemplo, les voy a comentar un poco porque las corporaciones y las entidades gubernamentales nos van a la lista de especies que podemos sembrar. Eso es a manera de ejemplo. Hay una resolución que es la 1912, nos establece el listado de especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana, continental, marino-costera que se encuentran en el territorio nacional. Acá en esta resolución, ¿qué podemos ver? Todas las especies en estado de alerta, de amenaza. Tenemos el listado tanto de especies de fauna y flora. Entonces, acá como manera de ejemplo, pueden irse a la resolución y revisar cuáles son las especies que están amenazadas y posiblemente cuáles son las que pueden dar en esta lista las corporaciones y los entes gubernamentales. Acá también una manera de ejemplo muy puntual, tenemos que para esta zona, digamos, en la que estoy, en el eje cafetero, hay un libro muy importante que se llama Árboles nativos importantes para la conservación de biodiversidad y propagación de usos de paisajes cafeteros. Eso es a manera de ejemplo. Entonces, en este libro, ¿qué podemos encontrar? Todas las especies nativas que se encuentran en esta zona del país. Entonces, se pueden dar una idea de pronto de cuáles son la lista de especies que nos dará las corporaciones y las entidades gubernamentales. Por ejemplo, en libros así, ¿qué podemos encontrar? Digamos, la especie, el nombre de la especie, el nombre científico, la familia, y algo muy importante, nos da la categoría de rangos donde crece y también características del suelo. Entonces, para que lo tengan en cuenta y puedan hacer una revisión previa antes de que salgan estos listados, pero muy importante, para eso es importante
que nosotros como nivel sector avícola podemos empezar a participar y tenemos que participar en esa reglamentación para ver cómo se va a llevar a cabo toda esa dinámica, ¿cierto? Ahora empecemos con el título 2, que es en referencia al ciudadano. Nosotros como ciudadanos no tenemos la obligación de realizar esas siembras, pero amparado en esta ley nos va a dar ciertos estímulos y beneficios para que lo hagamos. Entonces tenemos que nosotros como ciudadanos, si realizamos estas siembras, nos va a dar un certificado que se llama Siembra Vida Buen Ciudadano. Este será otorgado por la entidad ambiental o municipal encargada dentro de los 6 meses después de la expedición de esta ley. El certificado tendrá validez por 1 año junto con los siguientes beneficios. Se los voy a mostrar más adelante. Acá hay que hacer énfasis que el número de árboles plantados por ciudadano será establecido por la autoridad ambiental, teniendo en cuenta el número de habitantes del municipio. Sin embargo, la cifra mínima de árboles sembrados por habitante no puede ser menor a 2. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como ciudadanos podemos realizar estas siembras, vamos a obtener ciertos beneficios por eso, y vamos a poder participar de una forma activa y generar esa conciencia ambiental que promulga la normatividad. Tenemos que la autoridad ambiental que tenga jurisdicción garantizará que las plántulas utilizadas para las jornadas de siembra provengan de viveros registrados debidamente ante el ICA. ¿Eso por qué? Porque al ser viveros registrados ante el ICA van a poder tener cierto nivel de trazabilidad para poder establecer cierto conteo y algo muy importante que les mencionaba anteriormente, el tema de la fitosanidad. Así se va a garantizar que no haya enfermedades al introducir especies que no vengan registradas de esos viveros, ¿cierto? Acá vamos a ver un poco rápidamente los beneficios que eso le puede interesar a todos los empleados de la empresa, por ejemplo, que tengan un hijo en la universidad, entonces pueden acceder el 10% de descuento en la matrícula. También podemos ver beneficios como el descuento del 5% en cualquier servicio público de su elección, descuentos en la libreta militar, descuentos en la expedición de la tarjeta profesional. Entonces, aquí les voy a dejar la diapositiva unos segundos para que de pronto si les interesa, le tomen foto a los beneficios y lo tengan en cuenta. Si no, también lo pueden ver en la resolución. ¿Listo? Entonces continuemos. Vamos al título 3, al que tiene una mayor importancia para los sectores empresariales y económicos del país y nosotros como sector avícola. Tenemos el tema de las empresas. Entonces, citando el artículo 3, para las empresas tenemos unas responsabilidades. Entonces, nos dice, todas las medianas y grandes empresas debidamente registradas en Colombia deberán desarrollar un programa de siembra de árboles en las zonas establecidas en el artículo 3. Lo veíamos anteriormente. Esas zonas que serán establecidas por las corporaciones, pues a nivel nacional, el cual se incorporará dentro de las medidas de gestión ambiental empresarial adoptadas. Entonces, acá tenemos algo para hacer énfasis. Las empresas deberán sembrar mínimo 2 árboles por cada uno de los empleados. Entonces, esa es la cifra, 2 árboles por cada uno de los empleados. Tenemos que las micro y pequeñas empresas puedan por decisión propia adelantar jornadas de restauración mediante la siembra de árboles cumpliendo los lineamientos generales de la ley. Estos lineamientos, ¿cuáles son? Los que vimos: fitosanidad, área, piso térmico, estado del suelo. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y yo cómo sé cuándo es una mediana y una microempresa o pequeña empresa? Entonces tenemos esta ley, la ley 905 del 2004 establece cómo se puede categorizar cuando es una mediana y una pequeña empresa. Entonces, tenemos que para las medianas empresas, la planta de personal va entre 51 y 200 trabajadores. Y también ajustes salariales mínimos menores de unidad de valor tributario, eso establecido por el artículo 51 de la ley 1111 del 2006. Entonces, tienen que tener activos mayores totales por un valor entre 100.000 y 610.000 unidades de valor tributario. Las unidades de valor tributario es una medida que se da y la conversión, digamos, a pesos
¿cuánto vale una unidad de valor tributario? Es alrededor de 38.008 pesos. Entonces, ustedes pueden tener en cuenta esos valores para establecer si su empresa ya cumple como mediana o como pequeña, ¿no? Tenemos que para la pequeña empresa, plantas de personal entre 11 y 50 trabajadores. B, tenemos activos totales por entre 501 y menos de 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y para finalizar, como microempresa, tenemos plantas de personal no superior a los 10 trabajadores, o B, activos totales excluida de vivienda por valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces les dejo también para que puedan revisar esta ley y puedan establecer si ustedes como micro o pequeñas empresas, si cumplen con esta categoría, pueden realizar y adelantar esas jornadas de restauración, como lo decíamos, cumpliendo los lineamientos generales. Pero es muy importante que tengan en cuenta que todavía no se ha reglamentado. Entonces hay que esperar que esa normatividad se reglamente, participar en ella para ver cómo se dan estas condiciones y estas dinámicas. Bueno, siguiendo con el tema de las empresas, cada empresa asumirá los costos del programa de siembra de árboles. Todos los programas de restauración que trata el presente proyecto de ley serán iniciativas diferentes a los requisitos ambientales dispuestos por las actividades comerciales de la empresa que requieren licencia o trámite ambiental. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si ustedes como empresa, las corporaciones, por adquirir algún trámite ambiental o licencia ambiental, los puso a hacer una compensación, esto no lo puede meter por esta ley. O sea, si usted ya tiene una compensación de X árboles, no la puede meter como si fuera la ley. Usted sí tiene que realizar de una forma aislada el tema de las dos árboles por empresa, ¿cierto? Entonces son cosas diferentes que no se pueden mezclar. Si tiene que compensar, eso es una cosa y por obligación de la ley, pues tiene que realizar las 2 siembras por empleado, ¿cierto? Estas jornadas de restauración serán actividades internas propias de la empresa, por lo que deberán realizarse en horarios laborales y cumplir con los protocolos de seguridad ocupacional y demás requisitos de ley. Podemos ver en el artículo 7 referente al cumplimiento. Las empresas deberán cumplir esta ley anualmente a partir del año siguiente a la promulgación de esta ley. Las secretarías de planeación o quien haga sus veces en los municipios y distritos establecerán un calendario opcional para que las empresas celebren jornadas de siembra con participación de la comunidad, las instituciones y promoviendo la conciencia ambiental. ¿Esto para qué? Entonces se van a realizar unas jornadas que, como ejemplo, el Día del Árbol. Entonces tenemos que para el Día del Árbol se va a juntar las corporaciones, van a ir a la zona junto con las empresas, con las comunidades y van a realizar este tipo de siembras masivas, ¿cierto? Tenemos en el artículo 8, se refiere al tema de certificación. Las empresas también recibirán una certificación, ¿cierto? Entonces, cito textualmente, las secretarías municipales de ambiente, de planeación o quien haga sus veces expedirán el certificado siembra vía empresarial a las empresas que hayan cumplido con esta ley, que ya habíamos visto pues en el parágrafo 1. Bueno, el parágrafo 1, perdón, de ese mismo artículo. La certificación de la que trata ese artículo no tendrá ningún costo adicional para las empresas objeto de esta ley y será virtual. Acá va algo que les quiero comentar, que tenemos una visión de la parte de sostenibilidad, digamos que tengan una alternativa ustedes como empresa, ¿cierto? Ya veíamos antes que ustedes como empresa tienen que cumplir con estas plántulas registradas por el ICA cuando vayan a realizar estas siembras. Entonces, en la resolución que les dejo acá, que es la 78.006, podemos ver que establecen cómo se puede registrar un vivero ante el ICA. Entonces, ¿eso por qué les va a servir? Porque acuérdense que ustedes tienen que dar cumplimiento a esa ley cada año. Entonces, cada año tendrán que comprar plántulas por cada 2 de sus trabajadores. Entonces, es una forma de pronto que pueden ahorrar dinero y pueden hacerlo de una forma más sostenible. ¿Cómo es? Pues reproduciendo sus plántulas, registrándolas en el ICA y pudiendo establecer unos viveros que a largo plazo pues les van a dar un aporte económico, digamos, no van a tener un gasto económico tan fuerte. Tenemos conocimiento que algunas avícolas empresas ya tienen sus viveros,
ya tienen todo ese tema como organizado, porque nosotros hemos venido viendo que a nivel de sostenibilidad, de plantación de árboles, la empresa avícola le está apuntando a eso. O sea, está muy bien en ese tema. Y entonces acá los invito a que lo escaneen. Acá hay un código QR que le pueden tomar fotos, lo puedes escanear, les va a bajar esa resolución y ahí pueden ver los criterios para registrar un vivero ante el ICA. Y lo pueden hacer. Lo voy a dejar por algunos segundos para las personas que les interesa y continúo. Bueno, continuando, vamos al título 4. Esto es referente a las autoridades ambientales y territoriales, ¿cierto? Entonces, tenemos en el artículo 9, que son las responsabilidades, cito textualmente, la autoridad ambiental competente, según su jurisdicción, definirá como mínimo los criterios técnicos referentes a la consecución del material, las especies objeto de siembra, las especificaciones de plantación, los procesos de mantenimiento y su respectiva periodicidad. Y además, elementos que a bien considere para garantizar el éxito de las áreas de vida y destinará un porcentaje de su presupuesto para el manejo, mantenimiento, monitoreo de las áreas sembradas, según lo dispuesto en la ley, con apoyo de organizaciones comunitarias y sin ánimo de lucro, sociales y ambientales. Acá podemos ver que hay un tema que hay que hacer énfasis, que es el tema donde nos dice, destinará un porcentaje de su presupuesto para el manejo ambiental. No se sabe qué presupuesto destinará, por eso, como les venía diciendo, muy importante que participen en esa reglamentación, porque como lo veíamos antes, las empresas serán a cargo de los programas de siembra. Entonces hay que ver en esa reglamentación si el programa de siembra solo va hasta la siembra de árboles o también tienen que destinar un rubro para el tema de mantenimiento y conservación de estas áreas. Esto pues lo vamos a ver a la hora que se reglamente. Por eso es importante participar y ver cómo se darán estas condiciones. Podemos ver que el artículo 11, citando textualmente, las alcaldías municipales, junto con las autoridades ambientales locales, regionales y con el Ministerio de Ambiente, formularán estrategias locales de participación y gobernanza forestal, donde se incentive el manejo, conservación, el monitoreo de las áreas de vida de parte de estas comunidades, actores académicos y sin ánimo de lucro y privados. Estas estrategias de gobernanza forestal reconocerán y se articularán con lo adelantado por el gobierno nacional. Aquí podemos ver que va a haber una interconexión entre todas las áreas de Colombia, la ciudadanía, las entidades y el sistema empresarial para la conservación y monitoreo de esas áreas de vida, ¿cierto? Podemos ver que si usted como empresa, eso lo podemos ver en el artículo 16, va más allá de la obligación y digamos que promulga el cuidado, la siembra de esos árboles, la importancia de esto, recibirá una condecoración. Leyendo el artículo 16 nos dice, intúyase la gran condecoración del árbol como galardón para quienes a través de las acciones ejemplares preserven, mantengan y hagan monitoreo de los árboles sembrados en las áreas de vida. Dicho galardón se entregará en los niveles municipales, departamentales y nacionales y se tendrán 5 categorías. La que nos importa, hay una categoría para el ciudadano, pero no la han hecho acá. Solo anexé esa, que es la gran condecoración del árbol, modalidad empresa privada, dirigida a las empresas del sector privado que se destaquen por sus esfuerzos en la implementación y desarrollo de los programas de restauración. Para que lo tengan en cuenta, si ustedes como empresa quieren ir más allá, entonces van a obtener una condecoración que les puede servir, digamos, en temas de sostenibilidad y a ustedes empresarialmente, ¿cierto? Tenemos el título 5, que es referente a las otras disposiciones, ¿cierto? En el artículo 17 nos dice que esta restauración que se realiza en el cumplimiento de esta ley no será para aprovechamiento maderable comercial. Todo aprovechamiento será regido por las estrategias de gobernanza forestal definidas en el artículo de la presente ley. Y en el artículo 19 nos dice lo que les venía mencionando anteriormente. El Ministerio de Ambiente reglamentará la presente ley y establecerá las excepciones para el cumplimiento de las mismas dentro de los 6 meses después de la expedición de la ley. Aquí es donde les vuelvo de pronto a recalcar que es muy importante la participación en esta reglamentación, ¿cierto? Ahora vamos un poco de
¿cuáles son los beneficios que tenemos, digamos, al participar obligatoriamente en estas siembras? ¿Cierto? Nosotros sabemos que todos estos ecosistemas nos brindan ciertos servicios ecosistémicos. Esos servicios ecosistémicos, ¿cuáles pueden ser? Pues hay una regulación del clima. Nosotros, como sabemos, todos estos bosques sirven como sumideros de carbono, capturan ese carbono, entonces nos va a mejorar la calidad del aire, nos va a mejorar la calidad de los suelos. También el tema de regulación de enfermedades. ¿Por qué? Porque al intervenir esos bosques, científicamente se ha comprobado que aumenta la probabilidad de tener enfermedades zoonóticas que pueden pasar, digamos, de un animal a nosotros. Y eso ya lo vimos con el COVID-19, pues que por la intervención, digamos, de esos ecosistemas autóctonos, empezaron a comerse, digamos, una fauna diferente que se establece que fueron murciélagos, posiblemente el murciélago pasó otra especie, posiblemente un cerdo, y ahí se pasó el humano. Entonces, al tener un ecosistema más equilibrado, evitamos el tema de las enfermedades, de poner en juego de pronto nosotros otra vez los temas que vimos con el COVID-19, ¿no? En temas de polinización, sabemos que la polinización es muy importante en todos estos ecosistemas por diferentes especies, ya sea especies de insectos, digamos, los murciélagos son muy importantes también para la dispersión, las aves. Entonces, al tener una polinización más equilibrada, pues vamos a mejorar toda la calidad en general de los bosques. Y uno sabe, si mejora el equilibrio de los bosques, vamos a tener mejor calidad de vida nosotros al final, porque vamos a tener mejor calidad en el agua, mejor aire para respirar, vamos a poder intervenir los bosques que están alrededor de una forma, digamos, sostenible, porque va a estar en buen estado, va a haber una explotación sostenible que podemos acceder, eso lo vamos a ver, que hay unos servicios de soporte también. Al realizar estas siembras, vamos a priorizar, digamos, el aumento de la biodiversidad. Al aumentar la biodiversidad, pues vamos a ver que va a haber una recuperación de los suelos, porque no solo es importante esa biodiversidad, sino una biodiversidad microbiana. Sabemos que al tener un estado bueno del suelo, esos microorganismos en el suelo van a mejorar y van a tener, digamos, cómo implementar los ciclos de nutrientes de una forma más equilibrada y poder acceder, digamos, esos nutrientes a toda la cadena trófica. También podemos, como veíamos antes, el tema de producción primaria y biomasa. Sencillo, si nosotros tenemos un estado mejor de los bosques, vamos a poder realizar extracciones en los que estén aledaños que van a estar, digamos, en mejor estado y vamos a poder sacar materias primas, biomasa de estos. Nosotros sabemos que como industria es muy importante esas materias primas. Utilizamos viruta de madera, cascarilla de arroz, eso sale de acuerdo a las mejoras de esos ecosistemas, ¿cierto? Podemos ver, otra vez el tema de servicios de aprovisionamiento, los voy a mencionar ahora. Esos servicios de aprovisionamiento son todos aquellos que nos sirven, como veníamos viendo antes, para sacar todos estos subproductos, digamos, de esos bosques y poder implementarlos en el sector. Al tener un estado de los bosques actualmente mejor, podemos hacerlo de una forma más sostenible, ¿cierto? Acá quiero enfatizar un tema que se da de pronto en el sector avícola y una forma general lo voy a ver antes, ¿cierto? Tenemos que para este año las cifras de empleo a nivel nacional es de alrededor de 24 millones de personas. Al tener 24 millones de personas empleadas, si se da el cumplimiento de esa normatividad, tenemos que multiplicarlo por 2. Sería alrededor de 48 millones de árboles sembrados al año. O sea, es una cantidad masiva. Acá para el sector avícola, concretemos. Según estas cifras actualizadas, tenemos que el sector avícola genera alrededor de 350.000 empleos al año. Si nosotros multiplicamos eso por 2, podemos establecer que en el sector avícola se tienen que sembrar 700.000 árboles, ¿cierto? Como veníamos viendo, el Ministerio de Ambiente viene haciendo esta siembra de 180 millones de árboles, pero podemos ver que para el 2022 solo se sembraron 7.2. Y si nosotros solo como sector tenemos que sembrar 700.000 árboles, es una cantidad, digamos, una meta bastante alta por cumplir.
por eso les venía mencionando. ¿Ustedes creen que en nuestro territorio nacional contamos con el espacio suficiente para realizar estas siembras cada año? Y digamos que los niveles de trabajo en el país, pues si mejora las condiciones, van a aumentar exponencialmente, también en el tema avícola. Entonces ese es el problema, que no vamos a contar con el espacio suficiente para realizar estas siembras. Y a un largo plazo podemos ver que no puede ser tan sostenible. ¿Por qué? Porque veíamos antes que estos árboles no se pueden aprovechar de una forma maderable, se van a volver reservas forestales. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que puede que cambie el uso del suelo y que en un futuro no tengamos el espacio de crecimiento como sector productivo, porque no tenemos para dónde coger. Entonces, la dinámica de esto, vuelvo y reclaro que esa ley no se ha reglamentado y es muy importante que tengamos participación en esto para ver esas condiciones y esas dinámicas y que sean más favorables a nosotros como sector. Bueno, para terminar, quiero comentarles que del sector avícola ya se han implementando mejoras, digamos, con el tema de las siembras. Están muy comprometidos con eso. Y a continuación les voy a presentar un pequeño video sobre estos temas. El AVI y los productores avícolas de Colombia se suman al programa de la siembra de los 180 millones de árboles al 2022, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hoy resaltamos el compromiso del sector avícola con acciones que ya estamos realizando para la mitigación y compensación al cambio climático en sus unidades productivas, donde sobresalen la siembra de árboles y la elaboración del abono orgánico a partir de la gallinaza y la pollinaza. Sembramos árboles para proteger nuestras fuentes hídricas y así contribuir con la restauración ecológica. En nuestra compañía tenemos protegidas más de 100 hectáreas en bosque nativo y áreas reforestadas. Con eso contribuimos a la protección de las fuentes hídricas y mitigamos el cambio climático. Estamos comprometidos con los diferentes proyectos de reforestación, garantizando la conservación de nuestros recursos naturales. Sembramos árboles para fomentar la biodiversidad. Sembramos para fomentar la biodiversidad, combatir con el cambio climático y proteger las fuentes hídricas. Sembramos árboles para combatir el cambio climático. Contribuimos a cuidar el agua y tratar la vida forestal con respeto. Los árboles producen oxígeno, purifican el aire y evitan la erosión. Sembramos árboles para crear corredores ecológicos. Propagamos diferentes especies, usamos como barreras vivas para mitigar. Propagamos plantas que nos ayudan a reforestar, a sembrarlos dentro de las cuencas hídricas para realizar protección del recurso hídrico. Porque los árboles generan microclimas. Porque protegen microcuencas. Porque los árboles regulan la temperatura del medio ambiente. Nos acogemos a la gran centrazón con la siembra de más de 3.000 especies arbóreas en pro del cuidado y la protección de las fuentes hídricas. En nuestra compañía sembramos árboles para cuidar y fortalecer las catas hídricas y contribuimos a la disminución de las emisiones de efecto invernadero. En Straves estamos comprometidos con el ambiente. Por eso, buscamos formas de compensarle al ecosistema los bienes y servicios que nos brindan. Nuestro lema es plantar vida para obtener futuro. En nuestra granja Avicil hoy estamos sembrando árboles para contribuir con la calidad del oxígeno y el cuidado del agua. En Avícola AAA sembramos árboles para proteger el agua. Los productores avícolas y FENAVI trabajamos para nutrir a los hogares colombianos a través de producciones sostenibles, con el menor impacto al cambio climático y ambiental. Bueno, continuando con eso, quiero recalcar que ahora lo que está enfrentando, digamos, la crisis en el planeta, tenemos que todo lo que está pasando geopolíticamente en Europa del Este nos va a repercutir de una forma positiva o negativa de la forma de cómo la veamos o cómo tomemos esto. Podemos ver que desde esos países, desde Rusia, se vienen muchos fertilizantes y abonos y componentes nitrogenados hacia Colombia, ¿cierto? Entonces, esa es la época que podemos aprovechar esto. Nosotros sabemos que como sector producimos esos abonos, producimos esos fertilizantes.
Lo que hay que garantizar que tengan una calidad y que lo podamos utilizar. Entonces, tenemos la oportunidad de tener un nicho de mercado más amplio con ese tema de fertilizantes y temas de abonos, debido a la crisis geopolítica que está pasando en Europa del Este. Entonces, podemos ver que nosotros podemos aprovechar todo este tema para generar nuestros propios abonos y fertilizantes y no depender de ninguna otra nación para esos temas, para hacer sosteniblemente a nivel económico, social y ambiental. Pues para finalizar, quisiera darle la palabra al doctor Carlos, el director del programa, para que les haga la invitación al lanzamiento del sello avícola. Te doy la palabra, Carlos, doctor Carlos. Gracias, Juan Felipe. Creo que hoy la charla fue bastante completa y para resumir, me gustó mucho el enfoque que se dio a la charla. No solamente hablamos de la norma, sino del contexto de la norma, que muchas veces tenemos que entender esos contextos, ¿no es cierto? Evidentemente, hay temas que nos preocupan como sector en esta ley en particular de la siembra de árboles. Como lo mencionó Juan Felipe, yo quiero, como antes de darle paso al lanzamiento del sello, quiero puntualizar o hacer énfasis en lo que mencionó Juan Felipe. Esta ley aún tiene que ser reglamentada. Por tanto, tenemos que esperar cómo va a salir su reglamentación, pero sobre todo estar atentos a esa reglamentación. Tenemos que participar, porque como ustedes lo pudieron ver, la visión que tenemos nosotros con respecto a la norma es muy clara. Hay una problemática mundial, hay unos problemas de deforestación, hay unos problemas de pérdida de biodiversidad, y por eso es importante estar involucrados en este tipo de iniciativas, pero también es importante proteger nuestro rol como productores avícolas en la generación y en garantizar la seguridad alimentaria, ¿no es cierto? Entonces, la reglamentación viene a ser un tema muy importante porque los municipios, los entes territoriales, con las autoridades ambientales, son los que van a participar en la reglamentación y a definir cuáles son las áreas donde se van a hacer las siembras. Nosotros tenemos que estar atentos para no tener pérdida por ejemplo, de tierras dedicadas a la producción de alimentos, para darle paso, por ejemplo, a la restauración de bosques. Como se menciona en la charla, el enfoque tiene que estar en protección, en recuperación de suelos, en protección de bosques, de lo que hay en este momento, ¿no es cierto? En protección de cuencas. Y ahí tenemos una participación importante, como lo dijo Juan Felipe, tenemos unos materiales, unos abonos naturales, orgánicos, que podemos, con los cuales podemos involucrarnos en todos esos procesos de siembra, ¿no es cierto? Entonces, digamos que la conclusión es que hay que esperar la reglamentación, participar en la reglamentación. Creemos que esa no se va a dar pronto, este es un gobierno que está terminando, pero pues hay que esperar a ver y estar muy atentos. Antes de darle paso a las preguntas, quiero invitarlos muy cordialmente al lanzamiento del sello avícola de sostenibilidad. Es una iniciativa muy importante en la que hemos trabajado durante 3 años. Lo hemos liderado desde el programa de sostenibilidad, pero no ha sido un trabajo exclusivo del programa de sostenibilidad. Hemos tenido la participación de los otros programas, pero además, y eso quiero destacarlo, hemos tenido la participación de los productores avícolas, que han estado involucrados en todo momento, dando opiniones, enriqueciendo el debate, pero sobre todo apoyando la iniciativa, que es muy importante para todos, ¿no es cierto? Como quiera que este es un tema que va a dar, sin lugar a dudas, un salto cualitativo del sector avícola. Estamos entrando en un terreno muy importante. El sello por sí mismo representa, se vuelve importante en la medida en que los avicultores caminan en la excelencia, que todos los días mejoren y mejoren sus procesos para llegar a, por ejemplo, a tener un reconocimiento como el sello, ¿no es cierto? Pero lo importante está en que esto nos puede ayudar a ser muchísimo más eficientes como sectores productivos. El lanzamiento va a ser el 17 de marzo a las 2:30 de la tarde,
Ustedes tienen unos link donde se pueden inscribir y bueno, los esperamos cordialmente todos para que juntos sigamos adelante y a consolidar esta iniciativa importante para el sector. Estefanía, no sé si tienen preguntas para Juan Felipe. Perdón, doctor, antes de terminar y pasar con las preguntas, quisiera decirles que aquí en la imagen hay un código QR que lo pueden escanear y directamente lo lleva al registro para el sello avícola. Y también para terminar, como conclusión, quiero decirles que nosotros como especie humana somos la única especie capaz de manipular o de cambiar las condiciones de la biosfera. Entonces, como tal, somos la única que puede garantizar nuestro futuro, ¿cierto? Con el tema de biodiversidad y la seguridad alimentaria en el sector, para que sigamos trabajando. Por eso es muy importante que participemos en la reglamentación de eso y podamos hacerlo de una forma viable para todas las personas, como para la parte ecosistémica, como para la parte económica y productiva. Muchas gracias, ya me quedo con las preguntas. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Juan Felipe, por esta charla tan importante y tan interesante. Acá veo que Andrea Sierra levantó la mano y también hiciste una pregunta a través del chat. Andrea, no sé si quieras abrir tu micrófono y hacernos la pregunta o quieres que lea tu pregunta por acá. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Hola Andrea, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, mi pregunta está enfocada a que yo entiendo que la norma es por municipios. Es decir, que si mi empresa tiene actividad económica o en diferentes plantas operativas en los distintos municipios del país, yo debo entonces como participar en cada uno de los municipios en estas siembras. ¿A qué voy? Como se habla de que para las grandes y medianas empresas es obligatorio, pero para las pequeñas no. Yo entiendo que la empresa es una sola, es un solo NID y pues entramos ahí, no hay nada que hacer. Pero en sitios en donde es como un centro de distribución, en Pasto, en Villavicencio, en lugares un poco más lejanas y son unidades productivas de 20, de 15 personas, eso y es por municipio, entonces yo no sé ahí si ese conteo de personas y de árboles y de aplicación de si es mediana o pequeña la unidad productiva, eso sería por unidad o eso sería a nivel nacional y yo me apego al municipio donde mayor personas tenga o cómo se haría ahí. Bueno, ahí para dar respuesta, primero hay que enfatizar algo. La siembra va a ser obligatoria para tanto medianas, grandes y pequeñas empresas, microempresas también. No, las empresas pequeñas también tienen que realizar estas siembras, sino que como pequeña empresa ellos pueden ir adelantando el tema de ir sembrando en áreas establecidas por las corporaciones. Pero la ley es obligatoria para todo nivel empresarial, pequeño, mediano o grande. Con el tema de la reglamentación, se hará porque si tu empresa tiene X número de habitantes, pues tienes que sembrar dos árboles por cada habitante, por cada empleado que tenga. Perdón, empleado. Si tu empresa tiene cierto número de empleados, pues tiene que ser 2 por cada empleado de estos. Entonces, pues ahí hay que establecer con el tema de la reglamentación, digamos, a qué municipio se acoge y ver cómo va a ser esa dinámica. Por eso es muy importante, pues la participación en esta. Yo quiero complementar, evidentemente, y es muy importante la pregunta que hace Andrea, porque justamente, fíjate la complejidad, porque hoy las compañías están en varios sitios, ¿no es cierto? Tú ya tienes la idea de cuántos trabajadores tienes en la compañía a nivel nacional y eso te va a decir cuántos árboles hay que sembrar, ¿no es cierto? Pero mira, tu pregunta es importante para hacer énfasis en que este tema tiene que ser liderado, perdón, por las autoridades locales, es decir, por los entes territoriales y las autoridades ambientales, porque ellos son los que tienen la responsabilidad de seleccionar las áreas donde se van a hacer las siembras.
tienen la responsabilidad de definir qué especies se van a sembrar. ¿Ve? Y nosotros tenemos que estar atentos a eso porque son ellos los que tienen esa responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que si estás en una zona, si estás en Nariño, es la autoridad competente de allá la que definirá la zona, ¿no es cierto? Y pues obviamente si tú tienes X número de trabajadores allá, podrás entonces decir, listo, mi cuota en esta zona será de tanto, de acuerdo a lo que define la corporación. Pero en la reglamentación también puede suceder, porque es que, miren, esta norma no es, digamos que eso no es tan fácil como está planteado, ¿no es cierto? Si ustedes ven los ciudadanos también tienen que sembrar, pero ¿dónde vamos a meter 100 y pico de millones de árboles si contamos la cantidad de habitantes que tenemos Colombia? A eso, bueno, podemos restarle los que están activos laboralmente y que están trabajando, ¿no es cierto? Entonces, uno diría, no vamos a tener ni los árboles ni las áreas para sembrar, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es muy importante dejar que las autoridades sean las que definen eso, como lo dice la norma, ¿no es cierto? Pero en la reglamentación podemos decir, oiga, venga, yo tengo tantos trabajadores, pero resulta que en tales y tales y tales zonas, no sé, en Bucaramanga ya no tengo dónde sembrar, ¿no es cierto? Entonces, déjeme, yo me concentro o siembro más de los árboles que me corresponderían en pasto, por ejemplo. Entonces, yo tengo 25 trabajadores en pasto, entonces en vez de sembrar 50 árboles, puedo sembrar 100 para compensar otros trabajadores que tengo en otra región, pero que no tengo área para sembrar. Y todo esto a la parte de esa reglamentación, ¿ves? Y por eso es muy importante darle espera a esa reglamentación. Y ahí está la clave, incluso de nuestra participación. Nosotros lo tenemos muy claro. El programa va a apoyar todo este tema. Evidentemente tenemos una responsabilidad muy grande allí con los ingenieros, pero sobre todo tenemos que estar articulados con ustedes, con las empresas, porque este es un trabajo de todos y estar muy armonizados para ver cómo se va a manejar el tema y que no signifique pues más contratiempos de lo que uno podría esperar, entre otras cosas porque, por ejemplo, se habla que nosotros somos responsables de todo el proceso de siembra, ¿no es cierto? Y eso tenemos que asumir nosotros como empresas. Pero entonces uno me pregunta, bueno, ¿hasta dónde va esa responsabilidad? O sea, yo consigo los árboles, ¿quién los va a conseguir? ¿Quién me los va a proporcionar? Listo, yo los compro, yo siembro, ¿y quién va a hacer el mantenimiento? La corporación, nosotros. Es decir, todo ese tema es lo que tiene que ser objeto de la reglamentación y eso es lo que estamos, obviamente, esperando pues para trabajar con los entes territoriales. Yo diría que con el Ministerio de Ambiente, que es supuestamente el que tiene que el que uno creería que tiene que liderar el proceso, así haya una autonomía regional por parte de las corporaciones y las entidades, pues tiene que haber un ente que coordina el tema, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que para concluir un mensaje final es, a mí me preocupa mucho es que ustedes vieron el video, nosotros somos un sector muy proactivo y participamos en toda la siembra, por ejemplo, estamos muy involucrados en la siembra de 180 millones de árboles, ¿no es cierto? Entonces, si seguimos involucrados allí, yo ya estoy metiendo árboles acá y ahora tengo que meter obligatoriamente por acá, entonces, no sé cómo lo voy a manejar, que no hay tantos árboles voy a hacer, entonces, por eso tenemos que tener mucha prudencia en este tema en particular. Gracias, Andrea, por tu pregunta, que es muy importante. Listo. Aprovechando pues que ya estamos hablando de la importancia de participar en la reglamentación, aquí Viviana Pico nos hace la pregunta es ¿cómo podemos participar en la reglamentación? Es decir, ¿cómo sabemos cuándo se realizarán estas reuniones en las diferentes ciudades? Muy bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no es cierto? Porque no lo sabemos. Supuestamente, como dijo Juan Felipe, en la norma dice que se reglamentará 6 meses después de entrada en vigencia la norma. La norma ya entró en vigencia porque ya fue sancionada, ¿no es cierto?, por el presidente. Y no sabemos quién va a liderar este tema y cómo se va a articular. Lo que sí yo les puedo decir que a nivel sectorial sí tenemos que estar articulados, ¿sí? A nivel sectorial tiene que haber una coordinación, tenemos que estar armonizados y en eso yo sí pediría el favor que vamos trabajando con los ingenieros en las regiones. Los ingenieros en las regiones van a tener una directriz
emitida por parte nuestra desde el programa de sostenibilidad, discutida al interior. De hecho, cuando seleccionamos este tema para la conferencia, estuvimos reunidos mirando cómo sería el enfoque, ¿no es cierto? Porque tenemos que estar completamente armonizados, ¿no es cierto? Entonces, yo entiendo y respeto desde luego la autonomía que tiene cada compañía, ni más faltaba, ¿no es cierto? Pero sí quisiera que estuviéramos como coordinados en cuáles son las acciones, ¿no es cierto? Estudiar muy claramente cómo lo vamos a manejar en cada una de las regiones, ¿no es cierto? Pero sí tenemos que tener como un enfoque y una directriz muy clarita de actuación en cada una de las regiones, ¿no es cierto? Este tema seguramente lo vamos a discutir con los ingenieros, con cada uno, con los productores avícolas definitivamente, ¿no es cierto? Y tener una sola voz o por lo menos un mismo criterio para manejar en todas las regiones. No sabemos cuándo se va a dar esta reglamentación, no sabemos si se va a dar con este gobierno o con el siguiente gobierno, pero también hay otras acciones que pueden venir en camino, porque no solamente somos nosotros, muchos de los sectores están preocupados con esta norma, ¿no es cierto? Porque nos están entregando una responsabilidad que debería incluso estar en el Estado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a mirar cuáles son las actuaciones que vamos a seguir en el camino y seguramente vamos a estar a todos anunciándoles. Carlos, yo ahí te complementaría también, digamos, el rol que nosotros hacemos y el monitoreo que hacemos desde el programa de sostenibilidad todas las semanas a las normas que están, a los proyectos de ley que están saliendo. Entonces, una vez pues sepamos en qué momento se empieza a reglamentar, lo que nosotros digamos que hacemos es enviar un correo masivo a ustedes para que ustedes puedan también aportar esos comentarios a estos proyectos de ley y digamos que en el caso de, pues, de esta reglamentación vamos a estar muy pendientes. También sumado pues a la mesa que se tiene con el Ministerio de Ambiente, la mesa subsectorial, en donde también pues allí vamos a poder tener información y les vamos a estar, como lo decía Carlos, informando desde las regiones a través del ingeniero ambiental de cada zona, pues el momento en el que debemos desarrollar estos comentarios, estas sugerencias. No, y recuerden, Estefanía, que nosotros tenemos prácticamente georreferenciadas todas las granjas. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que estar involucrados de una u otra manera en la reglamentación, porque también podemos ayudarle a los entes territoriales dónde están las granjas, qué suelo, qué tenemos nosotros de zonas de protección y sobre todo, qué zonas son exclusivas para la producción de alimentos. ¿Ves? Eso es un tema muy importante para nosotros. Así es. Bueno, Luis Miguel Rojas nos pregunta, aparte del certificado y condecoración de participación, ¿las empresas reciben otro beneficio como por ejemplo algún tipo de tasa retributiva? Tienes el micrófono cerrado, Juan Felipe. Listo. Respondiendo a eso, no, pues las empresas no van a recibir ningún beneficio o tasa retributiva o beneficio tributario. ¿Por qué? Porque esa norma es de obligación, no es una compensación o no es una compensación extra de algún beneficio que va a servir, digamos, a nivel empresarial como de la forma sostenible y mejorar el medio ambiente, sino que es una obligación y por ser una obligación no se puede acceder a esos beneficios tributarios. Ok. Acá Laura Marcela Daza nos pregunta, buenos días, quisiera saber si la compensación de plántulas de acuerdo con los trámites de permisos con las corporaciones, esa cantidad es totalmente aparte del programa de siembra de acuerdo a esta ley que están socializando o sería en conjunto con esta cantidad. No, es aparte, es totalmente aparte. Sería una por esa compensación y otra por la obligación de la ley. No se pueden mezclar las dos como lo veíamos en el apartado de la aplicación de esa normatividad. Ok, perfecto. Aquí a través del chat también les recordamos, el ingeniero Miguel nos compartió el link del listado del ICA de los viveros registrados para que también ustedes lo tengan ahí en cuenta. Y nos pregunta Liliana Pinzón, ¿eso quiere decir que si tenemos puntos de venta en diferentes municipios, eso quiere decir que en cada municipio debo hacer siembras? Claro, hay que recalcar eso, que no importa, digamos, si tengan en diferentes municipios.
Lo que importa es que ustedes como empresa tienen que sembrar 2 árboles por cada empleado. Eso de acuerdo, pues usted especificará, tengo tantas personas en tal municipio, pues lo voy a sembrar donde diga las entes territoriales y las corporaciones y el listado de especies que nos diga esta misma, ¿no? Entonces hay que recalcar eso, que la normatividad dice que nosotros, o bueno, todos como empresarios, por cada empleado que tenemos o tengamos, toca sembrar 2 árboles. Sí, Liliana, ahí lo que puede suceder es que, por ejemplo, si tú tienes puntos en algún municipio, el municipio, pues, ustedes hacen parte del municipio, ¿no es cierto? Hacen parte productiva del municipio. Seguramente el municipio dirá, oiga, venga, a tal empresa le corresponde tantos árboles en este municipio, pero es ahí donde venimos al tema de la reglamentación, ¿no es cierto? Como dice Juan Felipe, si tengo tantos trabajadores, yo tengo que sembrar tanto y mi responsabilidad es tanta. Entonces, por eso hay que estar coordinados o tener una política de cómo se va a hacer y tener, mejor dicho, tener una metodología de aplicación de la norma, que eso es lo que va a dar la reglamentación, que aún no lo sabemos, ¿ves? Así es. Acá también nos preguntan, ¿las siembras voluntarias que se han realizado antes de salir la norma o la ley podría reportarse para dar cumplimiento a esta norma? No se puede. Que tengo entendido, no. O sea, eso ahí no te podía responder de una forma clara, pero lo que dice la normatividad y desde el punto de vista es que no. Se tiene que aplicar desde que entró en vigencia la ley. No, eso es una forma clara, Juan Felipe, la norma no es retroactiva. Entonces, no es retroactiva y entonces no te vale de aquí para adelante. Entonces, Juan, mira que esa pregunta es una de las preocupaciones que hemos tenido y hemos discutido a nivel interno, incluso lo hemos hablado con los productores, ¿no es cierto? Y es que, miércoles, si yo ya hoy me estoy metiendo a sembrar en los 180 millones y voy a sembrar una cantidad de árboles, digo, miércoles, yo creo que yo me quedaría quieto y esperaría hasta ver qué pasa con esta norma, porque si yo siembro acá y encima de todo me aparece la otra norma, si yo siembro acá voluntariamente, porque los 180 millones es un tema voluntario, como ustedes lo vieron en el video, y de una manera proactiva. Y eso es un poco también lo que uno discute con el ministerio, de cómo vamos a hacer con este tema, porque yo no le puedo decir al agricultor, siga participando voluntariamente en los 180, apoyemos al gobierno acá, pero es que mañana me va a salir esta norma que me va a obligar a sembrar 2, entonces yo ni tengo los recursos económicos, ni tengo las zonas donde voy a sembrar, entonces digamos que tengo que actuar con prudencia. Es que lo que uno siente a veces que son como normas, no digamos contradictorias, porque esperaría que una complemente a la otra, pero que nos pone a nosotros una incertidumbre como productores, ¿no es cierto? Entonces, si me lo preguntan a mí hoy, y lo digo ya de manera personal, digo, mira, yo me quedo quietico un momentico a ver cómo voy a apoyar más los 180 millones o espero que salga esta norma, ¿no es cierto? A ver cómo es que lo voy a hacer, porque no voy a tener ni los árboles, ni los recursos, ni la tierra para sembrar por todos lados. Así es, acá también nos están preguntando, Omar Navarro, para realizar la siembra de los árboles, ¿se proponen las áreas a la autoridad o se espera hasta que ellos las decreten? Clave, ellos son los que tienen que, perdón, ellos son los que tienen que definir las zonas, ¿ves? Es muy importante eso, tengámoslo claro, es la autoridad ambiental con los entes territoriales los que definen las áreas que llaman las áreas de vida, o los bosques, o la instalación de bosques, o la recuperación de bosques. Son ellos los que tienen que liderar el proceso, ¿de acuerdo? Y cabe recalcar que también son ellos los que nos darán la lista de especies para sembrar. ¿Qué especies? Especies sí, acá nativas. también Jessica Quiñones nos vuelve a preguntar, o digamos que se ha repetido mucho esta pregunta, pero para que tengamos como mayor claridad es, en caso tal que la empresa siembre todos los árboles que le corresponden en un mismo municipio, a pesar de tener sedes en otros, ¿se podría hacer? Eso tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes de la reglamentación, porque no se va a saber bien primero cuáles son las zonas, las áreas y cómo va a ir esa dinámica. Entonces yo creo que para eso tenemos que participar y esperar a ver cuándo se reglamente cómo sean las cosas, porque en ese momento no se puede dar una respuesta concreta a ese punto. Sí, yo lo diría de una manera coloquial, no podemos salir como locos a sembrar,
Por eso es que es para la reglamentación, ¿no es cierto? Porque esa pregunta, eso que están preguntando reiterativamente, hará parte de la discusión en la reglamentación. ¿Ve? Un momentico, es que a mí, por facilidades, mi NIT está en tal zona, yo tengo tantos trabajadores, voy a sembrar tanto aquí. Si yo cumplo acá, pues no me pueden obligar a sembrar en otro lado, ¿no es cierto? Pero eso lo tienen que entender los municipios. Es que además, mire la cantidad de municipios, de autoridades ambientales y territoriales que hay. Por eso es que la reglamentación no va a ser fácil, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que participar. Entonces, yo creería que el mensaje ahora es esperemos a ver cómo se van a dar dando las cosas con esa reglamentación, cuándo arranca ese proceso. Acá también hay otra pregunta muy importante y es, ¿esta siembra de árboles nos va a servir a nosotros como sector o como empresa para compensar la huella de carbono? El tema de la compensación. Sí. Es decir, yo creería que... Yo también creería que sí, porque finalmente el objetivo es reducir y mitigar, digamos que todo el impacto que se tiene frente al cambio climático. Entonces pues se pensaría que sí, pero nos toca esperar a la reglamentación, ¿no? Claro, pero además, de acuerdo con Estefanía, no solamente no solamente es la reglamentación como tal, pero tengan en cuenta, listo, sembramos X millones de árboles, o 100.000 árboles, que por un tema obligatorio, pero nosotros, esos 100.000 árboles, tenemos que, de una u otra manera, se tiene que reflejar en el impacto que hacen sobre la huella de carbono, y eso lo podemos hacer nosotros, ¿sí? Lo podemos hacer con nuestra calculadora de huella de carbono, ¿sí? Porque al final del día, a pesar de que eso lo que hablaría bien sería hablar bien de la ley, porque ya mire, con esta ley logramos esto, seguramente nosotros vamos a cuantificar eso, porque a pesar de que es obligatorio, tiene un beneficio, y ese beneficio tenemos que aprovecharlo. Listo, sembré tantos árboles como compañía por cuenta de la ley tal, y eso contribuyó a disminuir la huella de carbono de mi compañía en tanto, ¿cierto? Que es más importante incluso que me den un diploma ¿cómo se llama? Un certificado. Un diploma verde, al final del día, pero sí, yo creería que sí se puede utilizar y tenemos que utilizarlo si es el caso. Y por último, ya para cerrar, y esa pregunta es para Carlos y para Juan Felipe, digamos, ¿cómo conjugar o cómo articular ese desarrollo de las áreas de vida y de restauración sin afectar la seguridad alimentaria del país por la reducción de la frontera agropecuaria? ¿Qué creen ustedes? Bueno, precisamente pues toca tener en cuenta eso, ¿no? Que la normatividad muy enfocada, que tenemos que sembrar pues 2 árboles por cada empleado, y haciendo unos cálculos, como los decía, a nivel empresarial en Colombia, de empleados, estamos alrededor de 24 millones. Si lo multiplicamos por 2, serían 48 millones de árboles sembrados anualmente. Entonces, la misma pregunta, ¿dónde se va a meter eso? Por eso es muy importante a la hora de reglamentar, porque hay municipios que no van a contar con el espacio territorial para realizar esas siembras tan grandes. Entonces, sí o sí van a tener que reducir eso. Y al participar nosotros en la reglamentación, vamos a garantizar que esas zonas que están destinadas para la producción de alimentos no se toquen. O sea, hay que tener acuerdos sobre eso, porque si no, como les venía diciendo anteriormente, una de las problemáticas es esa, que al sembrar tantos árboles y que eso no se van a poder aprovechar, van a ser reservas naturales que no se van a poder tocar y va a disminuir esa frontera agrícola. Por lo tanto, es muy importante la reglamentación y que estemos a la margen de cómo se va a dar eso, para no afectar las zonas de uso del suelo para producción de alimentos. Yo complementaría lo siguiente, Miguel. No podemos perder de vista el sentido de la norma. Y el sentido de la norma es proteger, propiciar esas áreas de vida como fuentes principales ecosistémicas. Es decir, que son las fuentes que van a dar los servicios y garantizar los servicios ecosistémicos para nuestra producción, entre otras cosas. Con lo cual el sentido no es malo. ¿Ve? Y por eso el énfasis va a estar en esas zonas, en temas de bosques, en recuperación de zonas deforestadas. Yo creo que yo creería que también se va a enfocar mucho en temas de recuperación de suelos por minería y todos esos problemas que tenemos hoy en el país,
enormes y que van a afectar y de una u otra manera todo el tema de biodiversidad y sobre todo los servicios ecosistémicos que son muy importantes para nosotros. No podemos olvidar que los servicios ecosistémicos principales incluyen todas las actividades socioeconómicas de subsistencia y de producción de alimentos en las regiones. Eso hace parte de los servicios ecosistémicos. Y ahí entramos nosotros con un rol muy importante. Yo lo que diría es que el papel nuestro es ser vigilantes de que los procesos se den de manera adecuada en cada uno de los territorios. Y cuando hablo de manera adecuada, es que no se altere justamente o perdamos zonas para la producción de alimentos, ¿no? Yo no quiero tener ni una visión catastrófica o alarmista, pero tampoco una visión tan relajada. Digamos que la norma tiene un sentido muy particular, una destinación muy particular, y yo creería que ahí no vamos a estar nosotros involucrados en perder territorios. Sin embargo, la experiencia nos dice, ustedes saben todos los temas de ordenamiento territorial, cómo nos ha tocado de trabajar y todos los intereses que se mueven en los territorios. Pues a algún alcalde se le ocurrirá decir, no, este municipio va a ser ecoturístico, y entonces los bosques y los senderos y el trekking y el triatlón por la montaña y todas las vainas. ¿Sí? Y entonces tenemos que estar alertas que eso no vaya a ser a costa de la producción de alimentos o que se modifique un suelo para este tema, ¿no es cierto? Y por eso es que vamos a ser vigilantes, ¿eh? Pero pues yo diría que hay que mantener como una calma racional y pensar que la norma tiene un sentido, como lo explicó Juan Felipe, con el enfoque que se le dio a la charla, la visión que tenemos nosotros desde el programa de sostenibilidad. Y bueno, ahí vamos a estar presentes, eso sí, ténganlo por seguro. Así es. Veo acá que Magda levantó la mano. No sé si nos quieras hacer alguna pregunta y ya cerraríamos contigo, Magda. Puedes abrir tu micrófono. Bueno, creo que... Aló, sí, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, pues la verdad, yo tenía la misma pregunta que formularon las anteriores personas. Sin embargo, quería comentarles algo. Desde la planta de beneficio de Pollos al Día, Pasto, Nariño, nosotros pues ya veníamos adelantando desde hace mucho tiempo atrás un proyecto de reforestación. Pues mi pregunta también era esa, si a nosotros nos tendrían en cuenta todo este trabajo que se ha venido realizando. Y por otro lado, también comentarles que de la mano de la Alcaldía Municipal, de la Oficina de Gestión Ambiental, nosotros tuvimos un apoyo en cuanto a la donación de plántulas, de los arbolitos de especies nativas. Pues eso en cuanto al proyecto, como les digo, que nosotros veníamos realizando desde hace un tiempo atrás. La otra pregunta también ya la formularon en cuanto a, pues nuestro proyecto está ubicado contiguo a la planta de beneficio. Sin embargo, la empresa como tal, pues cuenta con diferentes granjas situadas en diferentes municipios también de aquí de Nariño. Y sí, también en estos lugares, pues nosotros tendríamos que realizar estos proyectos. Para nosotros ha sido pues muy satisfactorio hasta el momento, porque ha sido una iniciativa pues personal y empresarial de acá, de la planta. Sin embargo, hemos tenido un poquito de obstáculos, pues de pronto para que lo tengan en cuenta, con la Corporación Autónoma Regional, en este caso Corpo Nariño, porque nosotros siempre pues habíamos solicitado a ellos que nos colaboraran con el suministro de estas plántulas. Sin embargo, pues nosotros al ser una empresa privada, ellos siempre pues nos cobran cada plántula, ¿cierto? O sea, cada plantulita tiene un valor y eso, pues contando con suerte,
de que salgamos favorecidos, porque hay que hacer una solicitud primero, se va por turnos y demora muchas veces desde 4 a 5 meses para que nos den una respuesta. Lo que no ha sucedido con las alcaldías, en este caso la Alcaldía de Pasto y la Secretaría de Gestión Ambiental, que está y a suministrarnos, donarnos, pues, todas. ¿Te fuiste? Sí, creo que le falló la conexión a Magda. Bueno, pues respondiendo de pronto a las preguntas de Magda, a ver si de pronto vuelve a conectarse. Hay que hacer énfasis otra vez en que ese material vegetal va a ser por parte de las empresas, pero no quiere decir de pronto que las corporaciones o las alcaldías no vayan a donar material vegetal, pero sino que ustedes como empresa tienen que obtener ese material vegetal primero de viveros registrados por el ICA y hacerse cargo de esos costos, ¿no? Por eso veíamos anteriormente una alternativa que era la realización de los propios viveros para poder hacer una reproducción, registrarlos ante el ICA y que económicamente sea una forma más viable de llevar esa obligación a lo largo del tiempo. Y pues Magda, para comentarte, como yo soy el profesional de Nariño, yo te voy a ayudar con todo ese tema, en todas las dudas que tenga, y pues vamos a trabajar muy de la mano con eso. Entonces, si me estás escuchando, pues eso es lo que tengo que decirte, ¿no? Cualquier cosa, me avisas. Yo complementaría la respuesta. Mira, Magda, en principio, a la luz de la norma, todas las actividades que has hecho previas, que mencionaban las siembras y el trabajo que estás haciendo allá, pues no tiene cabida en esta norma porque no hay una retroactividad, ¿me entiendes? Entonces yo te diría, no, te podría decir, no, a la luz de la norma no te sirve. Pero es que tampoco puede ser tan tajante porque no sabemos de pronto en la reglamentación, ¿sí? Que se haga, tú puedes o llegar allá a un acuerdo y decir, oiga, venga, le voy a valer esto, o como usted lo hizo de una manera proactiva, o continúe el proceso aquí, ¿ves? Entonces, es muy complicado decirte no, tajantemente, a la luz de la norma, porque es así, porque no hay retroactividad, ¿no es cierto? Pero esos son los temas que se tienen que tratar justamente, y miren que hemos insistido mucho en el tema de la reglamentación y caminar con cuidado, ¿no es cierto? Tú me dices, claro, yo tengo la planta de beneficio y tengo mis granjas. Puede ser que en la discusión regional o local con la autoridad y con los entes territoriales, recuerda que la ley dice que se van a crear zonas de vida, áreas de vida, y se van a crear bosques, ¿ves? Entonces, de pronto en esa reglamentación ustedes pueden plantear, venga, se va a crear esta zona de vida acá y se puede sembrar, pero porque permítame sembrar los árboles en mis granjas, por ejemplo, como barreras o como zona de protección de un bosque o como zona de reserva o como proteger una cuenca, ¿sí me entiendes? Esa situación también se puede dar, pero tiene que ser concertada con la autoridad ambiental y con las autoridades locales, ¿ves? Porque tú puedes participar en el área de vida, pero nosotros podemos decir, venga, déjeme participar y sembrar, por ejemplo, para proteger una cuenca que es donde yo tomo el agua, por decir algo, ¿no? Eso es un tema muy puntual que estamos hablando. Y eso se puede dar, decir, mire, yo tengo que sembrar 100 árboles, en vez de sembrarlos en el área de vida que ustedes seleccionaron, déjenme sembrarlos en la recuperación de mi cuenca o en la protección de mi cuenca, ¿sí? O déjenme sembrarlos, no sé, como una barrera viva. Ese tipo de situaciones se pueden dar dentro de la reglamentación. Puede suceder que la autoridad te diga, no, nuestro interés hoy es sembrar acá. Entonces, pues tendrás que sembrar allá. ¿Ves? Entonces, por eso es tan importante esperar a la reglamentación. Definitivamente esto va a tener un costo, porque ahí lo dice la norma y nosotros tenemos que asumir ese costo. Ojo, no. Si tú me dices ahora que tienes que entrar en una cola en la corporación para una plántula porque a veces ni la hay, va a ser mucho más complicado cuando salgan todas las empresas a demandar árboles. ¿Sí me entiendes? ¿De dónde van a salir toda cantidad de árboles? Yo creería que
los viveros del ICA o los viveros autorizados por el ICA no van a tener. Ahí va a ser un negocio. Yo diría, vamos a montar un vivero entre otras cosas, ¿no es cierto? Porque eso va a ser un negocio. La demanda de árboles va a ser una cosa impresionante, porque no solamente estamos nosotros, sino los buenos ciudadanos con un corazón grande que vienen y quiero sembrar árboles y te van a buscar también árboles. Entonces, fíjate cómo va a ser de complejo ¿cómo se llama? La implementación de esta ley. No va a ser un tema tan sencillo, ¿no es cierto? Si usted lo miran ahora, los 180 millones de árboles, la meta que tiene el gobierno, se va a acabar el gobierno y yo creo que va a ser muy difícil completar los 180 millones por más que queramos, ¿no es cierto? Porque es que por más que yo quiera, hay muchas regiones donde no hay árboles, que si vas donde la autoridad ambiental no te dan porque no se consiguen, ¿no es cierto? Y tienen que ser, sobre todo porque tienen que ser viveros autorizados por el ICA. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, así es. Bueno, por último, acá Iván Mora nos levantó la mano, entonces ya sería la última y ya nos iríamos. Iván, adelante. Buenos días para todos. Mi pregunta es un poco compleja, es para saber si la empresa, al cumplir con todos los requisitos pues, de esta normatividad, los beneficios que vimos para las personas naturales se aplicarían para los empleados. Perdón. Ya. Escuché bien, ¿cómo? Que si los beneficios que tienen las empresas como empleados se pueden aplicar digamos, como ciudadanos también. Sí, ¿cierto? esa es la pregunta. ¿Esa es la pregunta? Bueno, según lo establecido en la ley, no. Digamos que como empresa no van a haber esos beneficios por cada empleado. Ya tiene que ser independientemente como ciudadano para adquirir los beneficios, o sea, no relacionado con la empresa, sino como iniciativa propia de los empleados como ciudadanos que realicen esta siembra, pero no pueden contar como por parte de la empresa para esos beneficios de ciudadanos. Ok, perfecto. Listo, entonces, bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Carlos, te doy la palabra para el cierre y muchas gracias, Juan Felipe, por tu charla, muy interesante. No, muchas gracias a todos por la participación, una participación activa, muy amables. Eso enriquece el diálogo. A Juan Felipe, muchas gracias por su participación. A todos, que tengan un buen día y los esperamos en la siguiente hora de la sostenibilidad. Feliz día.